Vamos a meternos de lleno en un periodo alucinante, 2 décadas súper turbulentas de la historia de Ecuador. Este análisis es un viaje fascinante a través de un ciclo de crisis profundas y giros políticos dramáticos, basándonos siempre en nuestras fuentes. Un periodo en el que las promesas de transformación institucional fueron una constante, frente a una realidad, digamos, bastante complicada. Porque parémonos a pensar un segundo, ¿cómo es capaz un país de soportar la caída de 3 presidentes, cambiar por completo su moneda y redactar una constitución desde cero? Y todo esto en apenas 20 años. Suena a locura, ¿verdad? Es un nivel de agitación institucional que casi desafía la lógica y que tenemos que desgranar poco a poco para poder entenderlo. Para no perdernos, esta será nuestra ruta. 1. Feriado bancario y dolarización. 2. La caída de Maguad y Gutiérrez. 3. La llegada de Correa y la Constitución de 2008. 4. El tecnopopulismo y la corrupción. Y 5. Moreno y las protestas de 2019. Si echamos un vistazo a la línea temporal, la densidad de todos estos eventos es una barbaridad. Pasamos del colapso económico del 99 a unas protestas explosivas en 2019. Es decir, la historia del país avanza a cámara rápida, literalmente sin un solo momento de respiro prolongado. Empecemos por el primer punto, feriado bancario y dolarización. El siglo XXI no empezó precisamente con buen pie en Ecuador. Llegó marcado por una desesperación financiera tremenda. Según las fuentes, el país se enfrentaba a una caída del PIB brutal, de un -4% estimado en 1999. Para que nos hagamos una idea, este abismo económico destrozó por completo la confianza en los bancos, provocando el famosísimo feriado bancario. Y claro, la situación era tan límite que se vieron obligados a tomar una medida súper drástica, adoptar el dólar estadounidense en el año 2000 para intentar estabilizar una economía que estaba en caída libre. Pasamos al segundo bloque, la caída de Maguad y Gutiérrez. Como es lógico, esta montaña rusa económica salpicó de lleno a la política, preparando el terreno para una etapa de máxima fragilidad democrática. De hecho, le costó el puesto a 2 presidentes casi seguidos. Por un lado, tenemos a Jamil Maguad, cuyo mandato se fue a pique por una tormenta perfecta. El precio del petróleo se hundió a tan solo $7 el barril, a lo que se sumaron los desastres del fenómeno de El Niño. Y por otro lado, su sucesor, Lucio Gutiérrez, que apenas duró un par de años antes de que el movimiento de los forajidos lo sacara del poder en abril de 2005. Al final, el vicepresidente tuvo que asumir la riendas de todo este caos. Y así llegamos a la tercera parte, Correa y la Constitución de 2008. Bueno, de toda esta desconfianza gigante hacia las instituciones de siempre, aparece en las elecciones de 2006 una figura nueva, Rafael Correa. Según el material analizado, Correa prometía refundar el Estado de arriba a abajo con su revolución ciudadana. Su objetivo principal era acabar con lo que él llamaba la partidocracia, cambiando radicalmente las dinámicas de poder que salían del Palacio de Carondelet. Y vaya si lo hizo. Este afán de cambiarlo todo se materializó en la Constitución de Montecristi de 2008. Y ojo los datos de esta Constitución, porque el Estado pasó de tener 3 funciones a tener 5. Y el texto creció hasta los 444 artículos. Los expertos académicos la definen como un documento de corte súper presidencialista. Vamos, que concentraba muchísimo control directamente en las manos del Ejecutivo. Veamos ahora el cuarto punto, tecnopopulismo y corrupción. Claro, esta tremenda concentración de poder vino acompañada de algo clave para cualquier gobierno: muchísimo dinero. A diferencia de la época de vacas flacas de Maguad, el nuevo gobierno tuvo la inmensa suerte de pillar un boom petrolero espectacular, donde el barril llegó a rozar los $100. Es una inyección bestial de ingresos que sirvió como motor para financiar un despliegue de obras públicas sin precedentes por todo el país. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Las fuentes nos muestran valoraciones críticas muy importantes sobre este boom de construcción. Recogen, por ejemplo, las palabras del historiador Enrique Ayala Mora, quien es súper claro al argumentar que aunque se hicieron muchísimas obras, estas estuvieron intrínsecamente ligadas a una corrupción sistémica. Es una dualidad fundamental para entender esta etapa. Y yendo un paso más allá, los textos académicos usan un término sociológico muy concreto para describir esta década: tecnopopulismo. Hablan de un dominio absoluto sobre los poderes del Estado, uso masivo de propaganda, espectáculo público constante y clientelismo. Todo esto operando, y cito las palabras exactas del texto, bajo el manto oscuro del socialismo del siglo XXI. Finalmente, llegamos al punto 5, Moreno y las protestas de 2019. El péndulo político vuelve a moverse. Tras el durísimo terremoto de 2016 y una caída sostenida del petróleo, llega a la presidencia Lenín Moreno en 2017. Curiosamente, aunque venía del mismo partido, dio un giro de 180 grados, impulsando investigaciones anticorrupción muy potentes.
Pero el verdadero problema estalló cuando, en un intento desesperado por cuadrar las cuentas fiscales, Moreno eliminó los subsidios a los combustibles. Eso fue la chispa definitiva. Rompió su relación con los movimientos indígenas y desató un caos social generalizado en octubre de 2019. Para que visualicemos la gravedad extrema del asunto, el texto cataloga esta crisis como un estallido social no visto en décadas. El incendio provocado en la Contraloría General del Estado no fue un simple acto de vandalismo, se convirtió en el emblema más trágico de una nación totalmente dividida y envuelta en violencia. Una parálisis brutal que costó millones y que obligó al gobierno a echarse para atrás con las medidas. Y para cerrar nuestro recorrido de hoy, las fuentes nos dejan con una reflexión brutal sobre este nuevo siglo y nuevo milenio. Después de 20 años de reestructuraciones radicales, nuevas constituciones y nuevas monedas diseñadas supuestamente para arreglar el sistema, nos toca preguntarnos, ¿ha cambiado de verdad la realidad estructural del país? O, como sugiere este análisis, ha sido simplemente un escenario de ofertas de cambio para que nada cambie, reiniciando el péndulo para el siguiente ciclo. Es para pensarlo, desde luego. Con esta idea concluimos nuestra explicación.